I filled my hands, but my heart was longing for something more, and you called my name, said you knew. Tengan todos, seguimos con nuestro estudio de historia de la iglesia y ya hemos visto acerca de varios grupos que se levantaron como columna y baluarte de la verdad, y así como sucedió con los montanistas allá en el año 151, con los novacianos en el año 250 y más tarde con los novacianos, como decía, que se levantaron como columna y como baluarte de la verdad bíblica, ahí como dice Primera de Timoteo, en contra de estas doctrinas antibíblicas. Ahora hemos estudiado y seguiremos estudiando un poquito acerca de los paulicianos. Estos paulicianos que se levantan otra vez, no eran doctrinas nuevas, no eran iglesias nuevas, sino iglesias que se habían establecido, que tenían un origen apostólico contra estas doctrinas antibíblicas, como lo fue la adoración de imágenes, de ídolos, la transubstanciación y la penitencia. Ya refutamos estas doctrinas con las Escrituras, pero este grupo de iglesias apostólicas, recuerden que hablando de los paulicianos allá en Armenia, decíamos que tienen su origen apostólico porque fue el apóstol Tomás, según algunos historiadores, y son producto también de los esfuerzos evangelísticos de la iglesia de Antioquía. Estas iglesias, los paulicianos, se llaman así paulicianos porque sus líderes adoptaban el nombre de los colaboradores del apóstol Pablo. Esto vamos a verlo en el estudio. Estas iglesias fueron duramente perseguidas por el catolicismo y abandonando las ciudades se extendieron en varias partes como el norte de Italia, el centro de Europa y el sur de Francia. Las iglesias paulicianas en Armenia continuaron prosperando a pesar de la creciente hostilidad hacia ellas y de la severa persecución. Sin embargo, predicadores como Genesio, que adoptó el nombre de Timoteo, Genesio, Timoteo y José, que adoptó el nombre de Epafrodito, José, Epafrodito, todos ellos colaboradores del apóstol Pablo, mantuvieron la luz del evangelio. No quiero decir que Genesio y José fueran colaboradores, sino los nombres que adoptaron, que fueron nombres de colaboradores del apóstol Pablo. Ellos mantuvieron la luz del evangelio resplandeciendo y el avivamiento encendido por medio de la predicación. Y aunque tuvieron un breve tiempo de ayuda, y esto es porque en el año 717 después de Cristo, Leo I se convirtió en el emperador bizantino. Nacido en Armenia y prácticamente un pauliciano de corazón, ciertamente influenciado por estos bautistas, alrededor del año 726 después de Cristo, Leo, ya como emperador, prohibió el culto a las imágenes, lo que dio inicio al movimiento iconoclasta, que involucraba la destrucción de los íconos religiosos y la persecución de aquellos que la veneraban. Esto no estaba bien. Decíamos que fue un breve tiempo porque en el año 756 después de Cristo, que más o menos unos 20, 30 años después, el emperador Constantino V empezó a deportar paulicianos a Tracia. Entonces estaban en Armenia y tras la persecución cruzaron por Tracia hacia Europa. Esto fue el comienzo de una larga migración de paulicianos a Europa que se extendió hasta Inglaterra. Es así como vemos una vez más que la persecución que hace. ¿Qué sucedió ya en Hechos capítulo 8? Dice que los creyentes iban por todas partes, ¿qué? Anunciando el evangelio del reino. Ojo, anunciando el evangelio del reino. Y así sucedió con los paulicianos. En el oeste, durante el siglo VIII, ya estamos en el siglo VIII y veremos hoy parte del IX, se estableció algo llamado como el Santo Imperio Romano. Ahora, ¿cómo sucedió esto? La visión de Europa como una república cristiana y unida, sobre la cual la Iglesia Católica podía ejercer control supremo, comenzó con el Papa Gregorio I. El Papa Zacarías fue el que preparó el terreno para el establecimiento de este imperio, al asegurar a Pipino como rey de los francos. Pipino era el hijo de un gran héroe militar llamado Carlos Martel,
que detuvo con éxito la invasión musulmana de Galia durante la batalla de Poitiers en el año 732 después de Cristo. Estamos recordando musulmanes expandiéndose también y ahora Pipinio deteniéndolos a ellos. A petición del Papa Esteban I, Pipinio invadió Italia y derrotó a los gobernantes lombardos en la región centro-norte del país. Los territorios lombardos fueron entregados al Papa y se conocieron como estados pontificios. Carlos, el hijo de Pipino, después de involucrarse en 52 campañas militares, estableció un reino conocido como el Santo Imperio Romano. En el año 800, después de Cristo, en el día de Navidad, Carlomagno fue coronado emperador de Roma, del Santo Imperio Romano. Ahora, el reino de Dios, por llamarlo así, tenía dos brazos, como había comenzado: el brazo espiritual controlado por el Papa y el brazo temporal controlado por el rey. Durante el octavo siglo, las supersticiones y las enseñanzas antibíblicas continuaron arraigándose como doctrinas. ¿Cómo lo hacían? Pues por medio de estos concilios de hombres, ¿no? Ya lo hemos dicho, cuando abrimos puerta a un error, por pequeño que sea, seguirá otro y otro y otro. Por ejemplo, el segundo concilio ecuménico de Nicea, esto fue en el año 787, restableció la práctica de venerar las imágenes de los santos, decretando esto: nosotros saludamos a las santas y santos y venerables imágenes. Ponemos bajo maldición a aquellos que no lo hagan. ¿Qué dice la Escritura? A la evidente violación del segundo mandamiento se agregó la veneración de las reliquias. Yo no sé si tú has escuchado, porque hay mucha información en la radio de las reliquias de San Judas Tadeo, ¿no?, que han traído aquí a México, y que las farmacias estas similares, ¿no?, las del ahorro, no sé, colaboraron en esto. Y yo no sé si has escuchado los testimonios. Ay, es que he sentido una paz y qué tantas cosas más, ¿no? Bueno, las reliquias son parte de las posesiones y restos de estos muertos y de las oraciones a los santos a través de los santos. En el canon séptimo del concilio se decretó esto: si algún obispo de ahora en adelante se encuentra consagrando un templo sin reliquias sagradas, será destituido como transgresor de las tradiciones eclesiásticas. Tradiciones eclesiásticas. ¿Qué dice Colosenses 2:8? Mirad que nadie os engañe por medio de huecas filosofías, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, ¿qué estaban poniendo a la altura de las Escrituras? Las tradiciones. Y lo he dicho, ¿no? Debemos tener cuidado, porque a veces nosotros por costumbre podemos hacer algo que luego creemos que es una doctrina bíblica, pero que no aparece en la Biblia, lo hacemos como doctrina. Entonces debemos de tener cuidado con esto. Juan Damasceno dijo: las reliquias de los santos nos han sido dadas por nuestro Señor Jesucristo como manantiales de vida. ¿Quién es el que da vida? Y vida en abundancia. ¿Qué dice la Escritura? De las cuales fluyen múltiples bendiciones. Estas creencias y prácticas no son más que supersticiones idolátricas arraigadas en el paganismo de la antigua Roma. Yo quiero que veas lo que dice Lucas. ¿Quieres ver Lucas? Vamos a refutar esto con lo que dice la Escritura. Y en Lucas capítulo 16, ahí vemos la historia, porque no es una parábola, es una historia que contó el Señor Jesucristo. ¿Por qué decimos que es una historia? Porque en una parábola no hay un nombre real. Y aquí vemos que sí hay un nombre real. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Estoy leyendo Lucas 16, 19. También había un mendigo llamado Lázaro. Entonces vemos que este mendigo llamado
se llamaba ¿cómo? Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. De manera que es una historia ¿de dónde? ¿Del Antiguo Testamento o del Nuevo? Del Antiguo Testamento. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ir ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán ante algunos, aunque alguno se levantare de los muertos. A ver, ¿qué nos enseña esa historia? Que hay 2 lugares y que no puede pasar ni uno para acá ni otro para allá. Entonces, ¿hay un purgatorio? ¿No? O vas a este lugar o vas a este lugar. ¿Qué más nos enseña la historia? ¿Quién es el único mediador? ¿A quién le estaba pidiendo este hombre, pensando, vamos a llamar como un santo, porque todos los que hemos creído somos santos? ¿Le está pidiendo a quién? A Abraham. ¿Abraham pudo cumplir sus peticiones? Entonces vean lo inútil de pedirle a alguien que no puede cumplir una petición, a alguien que no puede bendecir. Ese solamente es ¿quién? Es Dios. Entonces vean, es uno de los casos que tenemos en la Biblia y vemos que no hay respuesta alguno. En el siglo IX se presentó un momento que se le conoce como el Gran Cisma. ¿Y esto por qué? Por la división entre Occidente y Oriente, es decir, entre la rama romana del catolicismo y la rama ortodoxa griega. Las semillas de esa división fueron plantadas en el año 330 después de Cristo, allá en Constantino, ¿sí? Cuando Constantino movió el trono de su imperio de Roma a Bizancio, llamándola luego Constantinopla. Para el año 395 existían 2 centros de poder político, y con esto se desarrolló una rivalidad entre los obispos de Roma y los patriarcas de Constantinopla sobre quién era el líder supremo de la iglesia. Ahora, el Papa Nicolás I, esto es acá en el año 858, fue el primer papa en usar una corona y produjo 2 documentos falsos para respaldar su reclamo por la supremacía papal. Las falsas decretales o decretales pseudo-sidorianas, que eran una serie de cartas que autentificaban la supremacía del obispo de Roma sobre Europa occidental, fue un decreto imperial falsificado por el emperador Constantino I, supuestamente transfiriendo la autoridad sobre Roma y la parte occidental de su imperio al Papa. Pero también estaban en juego otras disputas políticas y teológicas entre el Oriente y el Occidente, y las diferencias llegaron a un punto crítico después de que el patriarca oriental, estamos hablando año 800, el metropolitano Focio fuera destituido y luego restablecido. Dicen que en este concilio, como no se pudieron poner de acuerdo, uno excomulgó al otro y el otro excomulgó al otro. Y entonces fue una división tremenda. Esto más adelante, en el año 869, se llevó a cabo un 7º y último concilio ecuménico en Constantinopla. Focio encabezó una rebelión contra la insistente afirmación del Papa de que él era el Señor de la cristiandad, entre comillas, pero fue destituido y condenado. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Estaban reclamando algo que ¿a quién le pertenece? ¿Quién es? ¿Qué dice Efesios? Que Jesucristo es la cabeza ¿de quién? De la iglesia.
la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿En qué manera Jesucristo es cabeza de una iglesia? Cuando una iglesia tiene como regla de fe y de práctica y obedece y hace y cree lo que dicen que las Escrituras. Focio entonces encabezó una rebelión y más adelante un segundo concilio en el 879 rechazó las acciones del concilio anterior y entonces restauró a Focio. Hasta hoy día están las dos ramas divididas con algunas diferencias. Aunque la relación entre las dos partes fue enmendada hasta cierto punto, el año 869 marca el comienzo de una división irreversible entre las dos ramas, romana y ortodoxa, griega, que se haría permanente en el año 1054, después de fracasados intentos de reconciliación. Ahora, en el año 869 también reiteró y apoyó las decisiones del anterior concilio de Nicea al decretar que la sagrada imagen de nuestro Señor Jesucristo, el libertador y salvador de todos los pueblos, debe ser venerada con el mismo honor que se le da al libro de los santos evangelios. A ver, aquí están hablando de una imagen, una sagrada imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podían tener esta imagen? ¿Cómo podían tener esta imagen? Pero la ponen a la par de los santos evangelios. ¿Por qué? Así como por el lenguaje de las palabras contenidas en el libro, dicen ellos, todos pueden alcanzar la salvación. Así también a través de lo que estas imágenes expresan con sus colores, todos, tanto sabios como sencillos, por igual pueden sacar provecho de ellas. Por lo que las palabras transmiten, las imágenes anuncian y lo muestran en sus colores. Y si alguno no venera la imagen de Cristo nuestro Señor, será privado de verlo en toda su gloria en su segunda venida. ¿Esto es lo que dice la Escritura? La imagen de también, como decían ellos, la imagen de su purísima madre y las imágenes de todos los santos ángeles, así como las imágenes de todos los santos, son igualmente el objeto de nuestro homenaje y veneración. Ahora, para sacarle un poquito a esto, es que nosotros no estamos adorando, estamos venerando, pero es que adoración y veneración no son sinónimos. Todo esto es una violación directa al segundo mandamiento. Quiero que vean Deuteronomio capítulo 4. ¿Quieren ver Deuteronomio capítulo 4? Vean Deuteronomio capítulo 4. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Capítulo 4, versículos 12 y 15. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicio para que los pusieseis por obra en la tierra, a la cual paséis a tomar posesión de ella. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, esfinge de varón o hembra, figura de animal y así. Entonces, ¿qué dice Deuteronomio? Que ellos escucharon, pero no vieron ninguna voz de en medio del fuego. Pero vean también lo que dice Éxodo. Vamos a ver Éxodo 24. ¿Quieren ver Éxodo 24? Dice la Escritura: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso,
que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, si ellos permitieron este pequeño error, que el primer error les decía que fue el tipo de gobierno, dieron entrada a otro, y a otro, y a otro, y a otro, y miren dónde están ya inmersos. El enfoque principal en la historia bautista del 9º siglo continúan siendo los paulicianos. En el año 801, después de Cristo, fue levantado por Dios, quien quizás ha sido el predicador más importante entre los paulicianos. Su nombre era Sergio y tomó el nombre paulino de Tíquico. Sergio Tíquico predicó durante 43 años, de los cuales dijo: he recorrido este y oeste, norte a sur, hasta que mis rodillas se cansaron, predicando el evangelio de Cristo. Sergio Tíquico fue martirizado por la fe en el año 835 después de Cristo, siendo cortado por la mitad con un hacha. Lo mismo que sucedió con el profeta Isaías. A petición de los patriarcas de Constantinopla, todos los emperadores bizantinos persiguieron a los paulicianos. El peor periodo de persecución prácticamente fue un holocausto de 25 años en el que 100,000 paulicianos fueron martirizados. Y esto ocurrió durante el reinado del emperador Miguel I, apodado el Borracho. Ya sabrás por qué. Instigado por su madre, la emperatriz Teodora. Ahora, con el fin de defenderse y protegerse de las enormes expediciones militares, los paulicianos establecieron el estado libre de Trefique, ayudados por los sarracenos. Trefique fue un centro de libertad religiosa y fue un lugar de evangelización mientras duró. Durante ese siglo, muchos paulicianos fueron deportados a los Balcanes, donde continuaron predicando el evangelio con gran eficacia. En Bulgaria, los paulicianos llegaron a ser llamados bogomilos. Esto significa los amigos de Dios, mientras que en Serbia y Bosnia se ganaron el nombre de cátaros, los puros. Entonces, como hemos visto, este grupo se levanta, ahora son los paulicianos. Primero fueron acá los montanistas que adoptaron el nombre por su líder Montano. Esto fue allá en la región de Frigia, y vimos en el libro de Hechos que fueron iglesias que estableció el apóstol Pablo durante su ministerio terrenal también. Fue con todo su equipo. Luego se levantan en el año 249, al quedarse sin pastor la iglesia en Roma, se levantan Cornelio y Novaciano. Cornelio, apostatando de la verdad, aceptando a los lapsi. Novaciano separándose junto con un grupo de la iglesia porque no estaban de acuerdo en que se perdonara de esta manera a los lapsi, porque habían negado el nombre de Jesucristo. Acá más adelante, en el año 330, se levantan los donatistas, por cuyo nombre toman por causa de su líder Donato. Esto fue en el norte de África. Ahora se levantan los paulicianos, y vamos a ver que en este mismo periodo de tiempo, en el siguiente estudio, se levantan los waldenses, se levantan los petrobucianos y se levantan, todos ya ahora sí adoptan un solo nombre que le ponen sus opositores: Ana Bautista. ¿Por qué? Porque ¿qué tenían en común todos estos grupos? Que aquellos que querían regresar a las iglesias verdaderas, no se aceptaba el bautismo como válido. Tenían que volver a hacer una confesión de fe realmente, y entonces ser examinados y bautizarse, porque hay un solo Señor, hay una sola fe y hay un solo bautismo verdadero. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí, y creo que en el siguiente estudio, el miércoles, seguiremos viendo estos grupos y trazando. Veremos que sí hay una línea genealógica de las que podemos ver que sí existe hasta nuestros días la iglesia verdadera, la iglesia que el Señor Jesucristo estableció. El Señor Jesús habló acerca de la perpetuidad. Dice: a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús,
por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta que Él venga. Entonces, Dios bendiga este estudio.